Estuvimos hablando hace 8 días, tomamos como lectura inicial Colosenses 2, del 6 al 9, y vamos a continuar con este texto como lectura inicial, como texto base para la predicación de la palabra del Señor en este día también. Bueno, dice allí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el nombre de Jesús, yo predico tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, previamente con la iglesia hemos estado orando a favor de esta predicación, a favor de esta enseñanza que continuamos el día de hoy. Hemos dicho que este tema lleva por título Jesús es Dios, y hemos tomado unos argumentos bíblicos para demostrar esta hermosa realidad, esta gran verdad que la palabra del Señor nos presenta y que nadie puede o nadie debiera más bien hacer a un lado o desechar, porque la palabra del Señor, cuando entrega una verdad, libera el entendimiento, enseña y enfoca para que se le pueda dar a él una adoración correcta y perfecta. Así que vamos a continuar esta mañana, y estuvimos hablando hace 8 días acerca de las declaraciones del Antiguo Testamento. Tomamos allí unos textos del Antiguo Testamento, sobre todo hablamos de los profetas que hacían declaraciones acerca de que Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Y hoy vamos a dar la segunda parte de esta enseñanza y vamos a hablar acerca de las declaraciones del Nuevo Testamento. Una parte o la primera parte de esas declaraciones del Nuevo Testamento. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de las confesiones apostólicas o las declaraciones de los apóstoles acerca de que Jesús es Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En primer lugar, me gustaría en este momento invocar la confesión que hace Tomás acerca de Jesucristo, y él se dirige al Señor Jesús como Dios. Dice allí en Juan 20, 26 al 28. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Miremos que esta declaración que hace Tomás no la está haciendo un ser humano de este tiempo, ni un ser humano extranjero al pueblo de Israel, sino un judío, un ser humano que creció, que se desarrolló desde su infancia en el ambiente legalista, en el ambiente de la religión judía que Dios mismo ha establecido. Entonces Tomás era un hombre que conocía perfectamente las escrituras y sabía perfectamente que a ningún hombre se le debía dar adoración, que a ningún ángel tampoco se le debía dar adoración, ni a ningún ser, sino que la gloria solo es de Dios. Pero este hombre, Tomás, aquí está llamando a Jesús su Señor y lo está llamando su Dios. Como este hombre no es un hombre común ni un hombre de este tiempo, porque hoy en día decimos Dios mío,
como una admiración o Señor mío, como una admiración, una expresión de admiración. En aquel entonces no, y menos un hombre con esas características como se está describiendo ahora a Tomás, un hombre judío, un hombre conocedor de la palabra. A ningún hombre le iba a decir Señor mío, ni a ningún hombre le iba a decir Dios mío. Pero entonces este hombre que estuvo durante 3 años y medio andando con Jesús y viéndolo, compartiendo con él, viendo sus milagros, viendo sus sanidades, viendo sus prodigios, viendo sus señales, escuchando su hermosa voz, escuchando sus palabras poderosas, ahora está viendo cómo se le está cumpliendo lo que él había pedido, porque hacía unos días había estado hablando con los demás seguidores del Señor, a quienes el Señor se les había manifestado, y entonces ellos le dijeron, se nos apareció el Señor, y él les dijo, yo no les creo hasta que no meta mi dedo en su llaga, ni meta mi mano en su costado. Y estando reunidos 8 días después, dice la escritura que acabamos de leer, el Señor se les aparece a ellos de una manera milagrosa. El Señor se les aparece a ellos de una manera muy especial, atraviesa las paredes, estando ellos encerrados. El Señor se presenta y les dice paz a vosotros. Y al primero que Jesús habla es a Tomás. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y le dice, mete aquí tu dedo y mete tu mano aquí en mi costado. Y entonces Tomás debe quedar con la boca abierta porque él sabe bien que a Jesucristo sí lo mataron, que Jesucristo sí murió y que sí fue sepultado, y fue sepultado con una roca gigante que nadie podía mover, y no solo una roca grande que no se podía mover fácilmente mejor, sino que también le pusieron una guardia para que los hombres no dijeran que se lo habían robado y luego dijeran que era que había resucitado. No, se apareció un ángel, se movió la piedra milagrosamente. Y allí resucita el Señor, los soldados son testigos y este mismo Tomás sabe bien estos eventos y ahora él es testigo ocular de la resurrección de su Señor y de su Dios Jesucristo. Oh, aleluya, en esta mañana nosotros que hemos conocido esas verdades, declaramos esta maravillosa palabra para que las personas puedan conocer a Jesucristo, no como un hombre que hace parte de alguna división o de alguna unidad de personas, sino que como lo dice la Biblia y como lo dicen los hombres que lo conocieron a él en vivo y en directo en los días de su carne, lo conozcan como el Señor y el Dios que él es. Él es el único y verdadero Dios. Aleluya. Así que Tomás es la primera declaración del Nuevo Testamento que yo quiero compartirte en esta mañana maravillosa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús por siempre. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar. En segundo lugar, quiero hablar acerca de la declaración del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice allí en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 1, él está escribiendo y les está diciendo allí, se presenta, ¿no? Y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Miren, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que el apóstol aquí nos está diciendo que Jesucristo, nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Aleluya. Mire que el apóstol Pedro también fue un hombre que compartió personalmente con el Señor Jesús, que compartió con él directamente todas sus enseñanzas, todos sus caminos. Él recibió la autoridad, el poder del Señor. Él estuvo en unos momentos cruciales o únicos o críticos del ministerio del Señor Jesucristo, como lo es por lo menos, o por ejemplo, la transfiguración en el monte. Allí él pudo ver al Señor de una manera muy especial. Se le aparecieron Moisés
y Elías. Y entonces este Pedro también pudo ver la vida de Jesucristo de frente en los momentos más íntimos. Pedro conoció a Cristo resucitado. Pedro conoció la vida de Jesucristo, también su muerte, su sepultura, pero también su resurrección poderosa. Y él es testigo de ello. Y en esta carta, en la segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 1, Pedro declara que la justicia se alcanza por medio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que al Señor Jesucristo sea siempre la alabanza y toda la adoración. Aleluya. Ahora hablemos de las declaraciones de Juan, este apóstol que también fue un hombre que compartió íntimamente con el Señor Jesucristo. Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Mire que la palabra verbo aquí aparece en mayúscula o con letra capital. Eso indica que el verbo tiene divinidad y lo está asegurando en la última parte de este texto, donde dice que el verbo era Dios. Así que Dios era el verbo también. Más adelante, ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, en el Evangelio de Juan, en el versículo 14, la Biblia nos dice: y aquel verbo, recordemos que el verbo era Dios. Entonces dice aquí, aquel verbo fue hecho carne. Pudiéramos decir entonces que Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Juan aquí nos presenta una declaración primera que nos enseña que Dios se manifestó o Dios se hizo carne. Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Además, el apóstol Juan nos enseña también esta otra declaración en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 20, dice la Biblia: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, mira, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y declara: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Así que Juan nos está enseñando a nosotros que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Las declaraciones apostólicas directas como esta no pueden ser contradichas. Jesucristo es Dios que se nos ha manifestado en carne, como nos está asegurando el apóstol Juan en su primera declaración, y Jesucristo también es el verdadero Dios y la vida eterna, como nos lo indica aquí en este texto el mismo apóstol. Aleluya. Gloria al Señor Jesús por siempre y para siempre. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hablar ahora acerca de las declaraciones del apóstol Pablo. Recordemos que hoy estamos hablando que Jesús es Dios y lo estamos argumentando de acuerdo a las confesiones de los apóstoles o a las declaraciones apostólicas. Quiero hablar en este momento entonces de las declaraciones que el apóstol Pablo ha hecho en la palabra escrita que nosotros tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y quiero empezar haciendo énfasis en Tito 2:13, donde dice la Biblia: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Escuche, ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que tanto Tomás como Pedro, como Juan y el apóstol Pablo aquí están declarando que Jesucristo es nuestro gran Dios, no es un semidios, porque algunos piensan que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. No, Jesús no era un demiurgo, no era una mezcla. Jesucristo, según lo presenta la Escritura, como estamos viendo apostólicamente hablando, es nuestro gran
Dios y Salvador. Aunque los hombres digan lo que quieran, aunque los hombres quieran hacer énfasis en diferentes dogmas, en diferentes enseñanzas, en diferentes huecas filosofías y en cosas vanas de su mente porque no lo han conocido y porque no lo han comprendido, la palabra de Dios revela, escucha bien, revela, es decir, enseña a los que tienen un corazón humilde y sencillo y que han entregado su vida al verdadero Dios, que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Alabanzas al Señor Jesús. A Él sea toda la adoración. A Él sea todo el reconocimiento. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Entonces, esta es nuestra primera declaración para esta mañana del apóstol Pablo. Por otro lado, tenemos Primera de Corintios 3:16. Y aquí es necesario que hagamos una reflexión sobre tres textos. Y el primero de ellos es Primera de Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que aquí en este primer texto Pablo dice que nosotros somos templo de Dios. Mire, somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, es decir, habita permanentemente en nosotros. También lo declara aquí en Efesios 2:22, donde dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí en ese texto podemos concluir que Pablo nos dice que somos morada de Dios en el Espíritu, lo mismo que Primera de Corintios 3:16. Somos morada de Dios en el Espíritu, es decir, que somos la habitación permanente de Dios en su espíritu, es decir, que el Espíritu de Dios habita, mora en nosotros, vive permanentemente en los creyentes. Y este tercer texto en Efesios 3:17 que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que aquí Pablo nos está asegurando que el que habita en nosotros es Cristo. Por lo tanto, si Dios habita en nosotros y también Cristo habita en nuestros corazones, entonces Jesucristo es el Dios que habita en nosotros en su espíritu. Quizás más adelante vamos a demostrar por la Biblia también que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Hijo y que Jesucristo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, estos textos concuerdan con las verdades bíblicas y con la verdad central que Jesucristo es Dios, que Él es Dios manifestado en carne. Gloria al Señor Jesús. Bendito su nombre. En Romanos 9:5, el apóstol Pablo nos da otra declaración. Él dice allí: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Pablo está escribiendo una carta que es la carta a los romanos y se está dirigiendo a la iglesia en Roma, una iglesia que estaba compuesta por dos tipos de creyentes. Unos eran judíos, eran arraigados a la ley, pero ya habían salido de ello y ahora estaban en el cristianismo. Y también había una parte de la iglesia que eran helenistas o griegos, personas que no pertenecían al reino de Israel, que no pertenecían a la nación de Israel, que no guardaban la ley. Y Pablo entonces aquí les está explicando a los unos y a los otros que ahora ninguno ni está bajo la ley, pero que ahora los que no estaban bajo la ley están bajo el dominio de Cristo. Y aquí en el Romanos 9, en el versículo 5, les está explicando de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Él está hablando del pueblo de Israel y dice que del pueblo de Israel son los patriarcas y que de ellos según la carne, miren, según la carne vino Cristo. Es decir, que como hombre Cristo vino de Israel, pero a su vez dice aquí que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que según la carne vino del pueblo de Israel, pero Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Así que en esta mañana tenemos unas enseñanzas apostólicas contundentes, claras, directas,
que nos indican a nosotros que Jesucristo es Dios, que Él es Dios y que Él es el Dios sobre todas las cosas y que Él es bendito, bendito por los siglos. Mire que allí Pablo está declarando eternidad en Jesucristo y eterno solamente es Dios. Cuando hablemos más adelante, si es la voluntad de Dios acerca de los atributos divinos, vamos a darnos cuenta que los atributos absolutos de Dios, es decir, los atributos que solo le pertenecen a Dios, también actúan y se manifiestan en Jesús, porque Él es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esta otra, en 1 Timoteo 3:16, la Biblia dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Miremos que esto concuerda claramente con lo que el apóstol Juan nos está enseñando allá en el Evangelio, en el capítulo 1, donde dijimos que el verbo era Dios y que el verbo se hizo carne. Es decir, que Dios se hizo carne. Así que Pablo también nos declara y nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, no se puede discutir, por supuesto que es algo difícil de entender, podríamos decir. Es indiscutiblemente grande el misterio del amor de Dios, de la piedad. ¿Cuál es eso? Ese misterio, que Dios fue manifestado en carne. Hay quienes piensan que cómo Dios se va a meter en un hombre. Entonces, si a Dios le queda algo imposible, entonces no es Dios, porque nada es imposible para Dios, dice la Escritura. Pero, oh, aleluya, la Biblia sí enseña clara y directamente a través de los apóstoles que Jesucristo es Dios, como dice aquí en 1 Timoteo 3:16, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Toda la alabanza es para Él. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aquí tenemos, para finalizar, este último texto que he seleccionado previamente para dar a conocer apostólicamente las enseñanzas de los apóstoles sobre este tema de que Jesús es Dios. Y en Filipenses 2 del 5 al 8, la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo nos está indicando a nosotros que debemos ser humildes, que debemos ser sencillos, que debemos morir a nosotros mismos y darle prioridad a los demás. Y nos lo está diciendo con el ejemplo de Dios, como Cristo, quien dice aquí en la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que el Señor no dijo, es que yo soy Dios, es que yo soy el que mando, es que yo soy el todopoderoso y los voy a dejar que se mueran, los voy a dejar que vayan a la muerte segunda, que vayan al lago de fuego, no voy a hacer nada por ellos. No, Dios, siendo el eterno, el santo, el todopoderoso, ha tomado forma de siervo, se ha despojado, dice la Escritura. No pensó en que era Dios como cosa a que aferrarse, como algo a que quedarse, asirse de ello y quedarse allí en esa condición, sino que se despojó de ello. Podríamos decir de alguna manera que se despojó de su gloria esencialmente. Sin embargo, aunque Él se manifestó en carne, conservó obviamente esa gloria que solo le pertenece absoluta y únicamente a Dios.
Por eso él fue adorado cuando estuvo en carne por el apóstol Tomás. En los días de su carne, Dios fue adorado y este hombre Tomás le rindió adoración y le dijo, Señor mío y Dios mío, bendito sea el Señor. Así que Dios se ha manifestado en carne para poder llevar a cabo este trabajo, esa obra de la redención, y no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual tenía que aferrarse, sino que se despojó de ello y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, es decir, que él tomó una forma humana. Aquí la Biblia nos está declarando en esta mañana, en este momento, que Dios se ha manifestado en carne y que Jesús es Dios entonces que se ha manifestado en carne, porque él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Y cómo se hizo siervo? ¿Cómo se hizo esclavo? Pues cuando se hizo semejante a los hombres, es decir, cuando tomó un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que tiene hambre, un cuerpo que le da sueño, un cuerpo que sufre el dolor, un cuerpo que siente la angustia, un cuerpo que siente sed, un cuerpo común y corriente, por supuesto, pero como leímos al principio, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que en ese momento los apóstoles nos declaran a nosotros que Jesús es Dios mismo que se ha manifestado en carne. Esto no puede echarse abajo y esta es la enseñanza que el Señor nos ha dejado a nosotros para que la sigamos compartiendo, porque solo a través de ella es que las almas pueden alcanzar la bendición de ser libres, porque Jesucristo mismo declara hoy en día y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso nosotros como predicadores somos responsables de predicar la verdad a las almas para que puedan conocer a Dios perfectamente y para que vivan una vida para Él, no para que vivan una vida de labios para Dios, porque las personas tienen a Dios en sus labios para hacer un negocio, para que les vaya bien, para que no les pase nada malo, para que los libre de muchas situaciones, para que sean sanados. Pero cuando el hombre está bien, muchas veces lo que hace es renegar de Dios con los labios que habla de Dios y que bendice, y con los que bendice a Dios, con esos mismos labios pronuncia cosas malas, negativas contra su prójimo, contra los hombres que fueron hechos a imagen de Dios. Con esos mismos labios deshonra a Dios, con esos mismos labios miente y hace una gran cantidad de cosas que son desordenadas. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios. Pero cuando predicamos estas verdades, el hombre aprende a acercarse a Dios y puede entender que solamente puede llegar a la vida eterna a través de Jesucristo. Puede entender que solamente por medio de Jesucristo puede obtener esa salvación tan grande, que solamente es posible a través del sacrificio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo Dios perdona los pecados. No hay un intermediario más. La Biblia declara enfáticamente y explícitamente, dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. Nadie más es digna, o alguien más no es digno de recibir la adoración sino solo Jesucristo. No hay que orar a nadie más sino solamente a Jesucristo, solamente a Él, porque Él es Dios manifestado en carne. La Biblia no enseña que hay que orar al apóstol Pablo, o que hay que orar al apóstol Pedro, o que hay que orar a Tomás, a Juan, o a alguno de los apóstoles, o algún profeta, o algún hombre muy sobresaliente que haya existido aún después de Cristo, de los tiempos en que se escribió la palabra de Dios. No, la Biblia enseña que solo la adoración, la oración debe ser dirigida única y exclusivamente a Dios. Pero esto es posible solamente cuando alguien conoce la obra de Dios a través de Jesucristo, como nos lo enseñan los apóstoles hoy. Dios se ha manifestado en carne, nos lo ha confesado Tomás, nos lo ha declarado Pedro y nos lo está mostrando Juan y también el apóstol Pablo, quien tuvo un encuentro personal con el Señor. Por eso yo aprovecho este momento para invitarte a que tú leas la Escritura
la estudies, para que tú entregues tu vida a Dios y lo conozcas como debe ser. No sigas una religión por una tradición que te han dejado tus padres o tu familia. Sigue al Señor con el alma, sigue al Señor con convicción, con entendimiento. Ten un encuentro personal con Dios para que puedas conocerlo como Él realmente es, para que tu vida pueda tener la limpieza de todos los pecados y ese historial negativo que estás llevando sea limpio delante de Dios a través de Jesucristo. Jesús es Dios que se ha manifestado en forma humana para bendición de la humanidad, para quitar del hombre el pecado, para que el hombre tuviera contacto con él directo, para que el Señor pudiera perdonar nuestros pecados. Bendito sea por siempre el nombre de Jesucristo. Aunque los hombres digan una cosa o digan la otra, hay quienes quieren decir que Cristo es la segunda persona de una Trinidad que la Biblia nunca menciona. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, mas la palabra único sí está establecida dentro de la palabra de Dios. Allí Judas nos dice a nosotros y nos habla acerca de acerca del único Dios. Y los apóstoles nos hablan acerca del único Dios verdadero. Así que la palabra único sí se presenta en las escrituras, pero nunca dice Trinidad o triteísmo, no aparece eso. Que Dios se ha manifestado de tres maneras diferentes para bendecir a la humanidad, eso es algo diverso, pero nunca Dios es una unidad compuesta que se puede dividir. Jesucristo es Dios que se ha manifestado en carne y solo a través de él la humanidad puede recibir todas las bendiciones de Dios. Aunque los hombres van a un lugar y se aglomeran en gran número porque allá les dicen que van a tener un carro, que van a tener una casa, que van a tener un edificio, que sí se van a sanar y que Dios iba a hacer, y que lo confiesen y practican un poco de cosas que la Biblia no dice, y que haga confesión, confiese que es sano, y la gente se empieza a decir que soy sano y 8 días después los están enterrando. ¿Por qué Dios no actúa? Porque es que yo no le doy órdenes a Dios. Yo debo entender que todas las bendiciones de Dios, bendiciones de sanidad, bendiciones de prosperidad, bendiciones para esta vida material y para la vida espiritual, son gracias a Dios únicamente por medio de Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios, dice la Escritura, son en Él, en Cristo, sí. Y en él, amén. Es decir, que todas las promesas de Dios convergen en Cristo. Todas las puede obtener toda la humanidad únicamente reconociendo que Él es Dios manifestado en carne. Bendito sea el Señor Jesús. En ese momento, yo te dejo con esta enseñanza y quiero hacer una oración por ti. Yo te invito a que juntos oremos a Dios para que el Señor nos bendiga y nos revele su gloria, nos revele su majestad, para que nosotros atendamos a la enseñanza apostólica, porque la vida espiritual debe estar fundamentada en lo que enseñaron los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Él, gloria al Señor. Jesucristo es la piedra principal, es decir, la base sólida sobre la cual la iglesia va siendo edificada, sobre la cual la iglesia va creciendo, sobre la cual la iglesia se va formando. Aleluya. Así que nosotros debemos presentar a Jesucristo como lo que Él es. Y es Dios manifestado en carne. Vamos a orar a Él en este momento y vamos a darle gracias por su palabra. Vamos a darle gracias por esta enseñanza. Vamos a pedirle a Él que Él sea glorificándose en la vida de muchas personas. Yo le invito también a usted que comparta esta enseñanza esta mañana a través de las redes sociales, con su familia, con sus amigos, y permita que ellos puedan conocer estas verdades profundas de la palabra de Dios, por medio de las cuales hay salvación, porque Dios se ha manifestado en carne para salvar. Soberano Señor Jesús, gracias te doy en esta mañana, gracias te doy en este momento, por esta maravillosa oportunidad que tú me has ofrecido de invocar tu nombre para servirte y predicar tu hermosa palabra. Te ruego que tú te glorifiques ampliamente, generosamente, que tú obres, Dios mío, que tú hagas algo especial en la vida de todo aquel que ha escuchado hoy ese mensaje, de todo aquel que lo escuche en diferido.
toca sus almas, da entendimiento, revélate a nosotros, fortalécenos en el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu gloria y bendice la iglesia para que estemos listos, Señor, para el día de tu venida. Oh Dios, glorifícate en cada uno de nuestros hogares, bendice nuestras iglesias, bendícenos, Señor Jesús. Glorifícate en nuestras vidas y enséñanos tus verdades para adorarte a ti, para que las almas puedan conocerte como tú realmente eres, para que conozcan la verdadera obra que tú has hecho en el Calvario, para que ellos te saquen de sus labios y te introduzcan en sus corazones, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias, Dios mío, por este mensaje que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, finalizamos esta enseñanza y si Dios quiere, dentro de 8 días seguiremos hablando de la segunda parte de las declaraciones del Nuevo Testamento. Seguimos adelante presentando esta hermosa verdad, defendiendo esta gloriosa verdad, porque somos llamados a hacer apología de las verdades de la Biblia y de la verdad de la persona de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mis queridos amigos, mis hermanos, el Señor Jesús me los bendiga a todos. Voy a terminar.